Que Dios les bendiga, chicos y chicas. Un saludo para todos ustedes. De antemano, gracias por la oportunidad y el privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra y con ustedes, con los que también hemos compartido en varios momentos allí en la iglesia y bueno, ahora en esta nueva metodología, en esta nueva forma que están llamando la nueva normalidad. Y bueno, gloria a Dios que la iglesia no se detiene y de esta manera pues encontramos las formas de poder seguir extendiendo el mensaje y creemos que aunque no podamos estar físicamente, cierto, cerca, como era nuestra costumbre y nuestra cotidianidad, sí estamos espiritualmente unidos y este tipo de forma de enseñar la palabra pues no tiene fronteras. Eso es lo chévere de esto, ¿no? Que aquí no hay excusas, podemos conectarnos, podemos estar desde diferentes momentos, diferentes lugares. Entonces, bendito sea Dios por eso. Voy a orar un momento e iniciamos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada muchacho que está esta noche conectado. Gracias por la vida de Wilson, de Cielo, del pastor que está ahí con ellos en esta noche, de todo este hermoso ministerio que ellos pastorean. Y te pido, Señor, que uses la palabra para que la palabra rete a estos muchachos, a estas personas, y que nos ayude a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, el tema de esta noche lo he titulado Enemigos del Cambio. Resulta que nosotros todo el tiempo estamos enfrentados al cambio. Y en el tiempo en el que estamos ahora, mucho más. Todo está cambiando rápidamente. Si nos habíamos en un tiempo atrás como que tal vez no familiarizado o no habíamos querido hacer cambios como este que nos tocó hacer obligatoriamente, transicionar a las redes sociales, a hacer en vivos. Si no habíamos querido hacerlo, pues nos tocó ahora obligatoriamente. Pero así como en este caso estamos aquí, ¿cierto? Usando esta nueva forma de conexión, hay muchas otras cosas nuevas que vienen. Y yo de antemano quiero dejar algo muy claro acá y es, debemos preparar nuestra mente para los cambios que van a seguir ocurriendo en el mundo entero, teniendo claro que lo que nosotros vamos a cambiar tal vez son las formas de hacer algunas cosas, más no la palabra, ¿no? Eso es muy importante, la palabra no cambia, ella es poderosa, es la misma hoy por los siglos, pero sí la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que vamos a conectarnos, ya se está hablando acerca del mundo post pandemia, aunque todavía no estamos en post pandemia, seguimos en medio de la pandemia, pero ya se está hablando acerca de ese mundo y todas las cosas que vendrán después de todo eso que estamos enfrentando. Entonces, sin duda alguna, vamos a tener que hacer algunos cambios, mucho más de los que estamos haciendo. 5 enemigos del cambio, 5 cosas que nos pueden detener en algún momento cuando hay que hacer algo y sobre todo en estos textos que vamos a leer esta noche, vamos a ver cómo Dios es un amante de los cambios, de lo nuevo, ¿cierto? Mire, empecemos aquí con este texto de Isaías 43:19. Dice la palabra de Dios: He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces el texto está muy claro diciendo que Dios va a hacer algo nuevo, aún en medio de condiciones difíciles, complicadas. Dios va a poner en movimiento su poder, pero me encanta allí la expresión, aquí yo hago cosa nueva. Y hace referencia a eso.
el Dios extraordinario que tenemos, yo diría que el ser más amante de lo nuevo es Dios. Son nuevas. Somos nosotros, los seres humanos, los que a veces simplemente usamos las formas normales a las que nos hemos acostumbrado y a las que tradicionalmente por mucho tiempo se ha hecho así. Y como ha funcionado, pues sigámoslo haciendo así. Y resulta que detenemos lo nuevo de Dios. Pero hay otro texto que es el de Jeremías 31, versículo 31 y versículo 33. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Otra vez la palabra nuevo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo hizo Dios esto? A través del Mesías, a través de Jesús. Los judíos, o específicamente los fariseos en aquel tiempo, no pudieron aceptar el nuevo cambio, la nueva forma en la que Dios iba a hacer las cosas, que era a través de poner ahora su palabra en el corazón de los seres humanos a través de Jesucristo. Los judíos no lo entendieron y hasta el día de hoy el pueblo judío sigue esperando un Mesías, una revelación. Resulta que ya esa revelación ocurrió hace 2000 años. ¿Sabe qué es lo peligroso de no aceptar los cambios? Que tú te puedes quedar estancado y muchas personas transicionan y avanzan y tú ahí creyendo que lo que tú tenías la razón. Y si tú te das cuenta, ¿qué hizo Dios frente a estos judíos que decidieron quedarse con la ley? Los dejó allí y simplemente envió, ¿cierto? En este caso todos conocemos que Pablo se centró allí en la gente que no era el pueblo de Israel, ¿cierto? Y avanzó y el mensaje siguió avanzando y los que se quedaron y quisieron estancarse y no reconocer a Cristo, pues allá se quedaron en el pasado. Recuerda, Dios es Dios de cosas nuevas. Y Juan capítulo 4, versículo 20 y 21 dice, una conversación que Jesús está teniendo con una mujer y Jesús le habla de lo nuevo. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces Jesús, una vez más diciendo, viene algo nuevo, en donde lo nuevo ya no será simplemente en un lugar, en una ciudad donde la gente va a ir a adorar a Dios. Lo nuevo es que cada quien va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces estos textos nos introducen en el movimiento de Dios, cómo Dios es Dios de transiciones, cómo en este momento la iglesia debe estar preparada a asumir los cambios y estar ahí. Y no que en este tiempo la iglesia se estanque. La iglesia no puede estancarse porque la iglesia es la voz de Cristo en la tierra. Y si se estanca la iglesia, pues se estanca la voz de Cristo y nosotros somos la esperanza de esta generación. ¿Contra qué tenemos que pelear? El primer enemigo del cambio, el temor. Sí, señor, el temor. Y quiero referirme específicamente al ejemplo de Jesús. Voy a usar el ejemplo de Jesús, que es lo nuevo de Dios, poniéndolo en la tierra a lo nuevo de Dios. Ahora, ¿qué era lo nuevo de Dios? Lo nuevo de Dios era su Hijo. El nuevo modelo de Dios ahora era la ley está allí, pero entra la gracia representada en Cristo y la nueva forma de poder conectarse con Dios es a través del Hijo de Dios, Jesucristo, adorarlo desde el corazón. Y esta era la forma en la que Dios estaba estableciendo su dominio en la tierra. Y pues los discípulos estaban muy cerca allí a Jesús, identificaron en Jesús la revelación de Dios, pero yo quiero que prestemos atención a esto. Era muy diferente el Cristo que se reveló a los discípulos cuando estuvo con ellos y les enseñó,
y predicó con ellos. Es muy diferente este Cristo al Cristo glorificado, al que resucitó después, ¿cierto? Son dos seres totalmente diferentes. El uno detenido en un cuerpo, ¿cierto? Allí por el tiempo y el espacio, pero el otro sencillamente totalmente diferente. Entonces, el plan de Dios era que los discípulos le siguieran allí hasta, por supuesto, hasta el final y después transicionaran, pero resulta que en el momento en el que los discípulos tenían que estar ahí para el tiempo en el que Jesús iba a glorificarse, no estaban, resulta que estaban escondidos. Y estos tres textos que voy a leer acá son tres textos que muestran a dos mujeres que ellas estuvieron ahí, ellas estuvieron pendientes de la transición. El Cristo vivo que estaba siendo crucificado no lo abandonaron y estuvieron haciéndole seguimiento todo el tiempo. Por eso estas dos mujeres que vamos a hablar ahorita fueron las primeras en aceptar el cambio, en ver el cambio, en recibir el cambio. Dice la Biblia en Mateo 27, el versículo 56, dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Este texto es el momento en el que Jesús está siendo crucificado. ¿Quiénes estaban ahí con él? Está muy claro, las dos Marías, ¿cierto? Y también pues estaba ahí el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan. Pero mire este otro texto, Mateo 27, versículo 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ellas estuvieron cuando Jesús fue crucificado, ellas estuvieron cuando a Jesús lo están bajando de la cruz y lo están poniendo en el sepulcro. Y ahora mire este otro texto, Mateo 28, versículo 1, versículo 8 y versículo 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. La pregunta es, ¿dónde estaban los discípulos? La pregunta es, ¿dónde estuvieron todo este tiempo? ¿Dónde estuvieron cuando Cristo estaba siendo crucificado? ¿Dónde estuvieron cuando lo bajaron de la cruz? ¿Dónde estuvieron cuando lo metieron al sepulcro? ¿Dónde estuvieron en estos 3 días? Escondidos, llenos de temor. Estábamos hablando acerca del primer enemigo del temor y estábamos poniendo en escena 3 textos bíblicos, entre los cuales estábamos hablando acerca de las características que tuvieron estas dos mujeres que pudieron estar ahí con Jesús todo el tiempo, y estábamos leyendo la última parte del texto de Mateo 28, del 8 al 10, dice que mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, primer enemigo del cambio, el temor. En aquel tiempo iba a haber una tremenda transición. Ya había ocurrido, ¿cierto? Jesús, el Hijo de Dios, Dios en forma de una persona en medio de los seres humanos. Eso fue un cambio que los fariseos no aceptaron, pero los discípulos sí. Pero ahora aquí venía otra nueva transición y era la de Jesús pasando de tener el cuerpo físico a tener un cuerpo glorificado, pero hasta ahí llegaron los discípulos. Pero dos mujeres valientes que pudieron vencer el temor, eso es lo que me asombra, pudieron seguirlo hasta el final. Si ustedes se dan cuenta, ellas no se despegaron. ¿Cómo vencemos el temor? Pues bueno, mis hermanos, el temor a lo nuevo, a la transición. Ahorita está ocurriendo eso, transicionamos a cosas nuevas y hay gente atemorizada, hay gente que no sabe cómo enfrentar esta situación, pero la vencemos con firme, permanente e insistente confianza en Jesús. Así se vence el temor. Firme, permanente e insistente confianza en Jesús. Eso fue lo que estas
2 mujeres tuvieron, que los discípulos no tuvieron. Ellos acompañaron hasta un momento, pero de ahí soltaron. Ahora, si tú ves, cuando tú vences el temor, tú pasas a estar de primer lugar. Muy posiblemente fueron los discípulos junto con Jesús quienes le predicaron a estas mujeres, ¿cierto? Porque los primeros a quienes Jesús llamó fue a Pedro, a todos ellos. Y después estas mujeres se unieron. Pero ahora mira esta hermosa oportunidad. Ahora son ellas las que le están predicando el nuevo evangelio, que es el Cristo glorificado. Ahora mira cómo cambió todo. Ellas estaban aquí y ahora ellas están ahí. Fueron las, podríamos decir, las que tuvieron la grandiosa oportunidad de predicar y dar la nueva noticia. Cristo resucitó. Y créanme que así va a pasar. Hay gente que en estas circunstancias atemorizada se va a esconder y sabe qué ocurrirá. Otros van a tomar espacios, otros van a tomar oportunidades que la gente con miedo a las transiciones no tomará. Y yo creo que ahí estaremos nosotros como iglesia, pero sobre todo nosotros como jóvenes, aprovechando estos nuevos escenarios, porque no le tenemos miedo al cambio y este tipo de situaciones que está ocurriendo, yo diría que es una excelente plataforma para que nosotros como jóvenes avancemos y avancemos con el poder de Dios y el mensaje del evangelio. El segundo enemigo que hay que vencer es la costumbre. ¿Cómo nos cuesta vencer nuestras viejas costumbres? Como le decía anteriormente, porque así lo hemos hecho, porque así lo hacían ellos y porque así me enseñaron a hacerlo. Entonces no lo cambiemos, dejémoslo así. Somos amantes de repetir las cosas tal y como se hacían antes. Y si ustedes miran normalmente, yo me acuerdo que una vez un chico en la iglesia me dijo, ay, yo le pregunté, pastor, ¿por qué? Perdón, amigo, ¿por qué no has vuelto? Él me dijo, ay, pastor, porque es que a veces todo es tan aburrido. Yo le dije, ¿cómo decir que aburrido? Me dijo, sí, yo ya sé siempre qué van a hacer ustedes. Empiezan, me dijo así, empiezan con la oración, a las 7:30 paran para interceder, después vienen y hacen el llamado, a las 8 oran por las ofrendas, y después entra usted a predicar. Me dijo todo lo que hacíamos en el culto. Y yo como que me molesté un poco, yo le digo, bueno, ¿verdad? Nosotros hacemos molesta, ¿no? Y resulta que es cierto. Y a veces si no se hace así, exactamente así, entonces creemos que las cosas no van a salir y que entonces Dios no se va a glorificar. Y resulta que por el contrario, el Espíritu de Dios le encanta entrar, tomar el control y a veces desbaratar muchas de las cosas que tenemos. Ahora, eso no quiere decir que ahora nosotros no hagamos planes y no hagamos un cronograma de nuestros cultos, porque, ay, no, que el Espíritu Santo nos diga qué vamos a hacer. No, no. Estoy refiriéndome a que en algunos momentos hay que cambiar las cosas. Recuerda, lo que no cambia es la palabra, lo que no cambia es el poder del Espíritu Santo, pero la forma en la que nosotros hacemos las cosas y en la forma en la que las presentamos sí debe cambiar. ¿Cierto? Ahora mira esto tan interesante, segundo enemigo, la costumbre. Hechos 10, 14 al 15, en la Nueva Traducción Viviente dice así. Luego una voz le dijo, Pedro, levántate, mátalos y come de ellos. No, señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Pero la voz le habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Entonces yo creo que ustedes también conocen esta escena, ¿cierto? El contexto es que Pedro está allí, está orando en una azotea y ahí él tiene una visión. ¿Y qué significa la visión? La visión significa algo muy claro y es que Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, necesitas predicarle al pueblo que no es judío, a los paganos,
a la gente que no era del pueblo de Israel. Eso es lo que significaba la visión. Y por eso era que Dios le mostraba eso, donde habían animales impuros, y Dios le decía a Pedro, mata y come, y Pedro decía, no, yo no voy a tocar eso. Dios lo que estaba era introduciéndole un nuevo pensamiento, y si ustedes se dan cuenta, mira cómo a veces nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma forma, a enseñar de la misma manera, ¿cierto? Y fíjate cómo en muchas ocasiones, cuando pensamos en como el caso de Pedro, lo que Dios le estaba diciendo es, deja el enfoque solamente de creer que vamos a predicarle este evangelio a los judíos. Hay que predicarle a la gente, a la gente impía, a la gente que no es del pueblo de Dios. Y Pedro no lo quería entender, pero se parece mucho a nosotros en este tiempo. Mira que cuando le estamos predicando por ahí a alguien normal de nuestro barrio, que está bien vestidito, todo parece normal. Pero cuando nos salimos de nuestras escenas tradicionales, por ejemplo, que alguien decida predicarle a un homosexual, o que alguien decide invitar a un homosexual a la iglesia, ¡uy! De una vez. Como que, uy, terrible, la gente, quien le llevamos el mensaje del evangelio, entonces como que, uy, ¿qué pasó aquí? Y resulta que Dios quiere que nosotros venzamos la costumbre, y es la forma como hacemos, y a quienes le estamos llevando el mensaje del evangelio siempre pensamos es en los mismos. Y Dios quiere que pensemos mucho más allá, que busquemos un nuevo tipo de escenario para alcanzar en este tiempo. En estos días estoy leyéndome un libro que se llama Jesús en el mundo secular, y es de lo escribe un misionero que se llama David Pierce. Y él es un muchacho extravagante, pero el llamado de él es precisamente buscar a los chicos que normalmente no irían a una iglesia. A chicos que reniegan de Dios, ateos, y tiene un llamado a ese grupo de personas bien particulares que normalmente uno diría, uy, no, esa persona, uy, no, que uno la llama y dice, no, eso es del diablo, esos son del diablo, eso dejémoslos allá que se pierdan. Y él hablaba, en ese libro él habla de eso, que cómo ese tipo de personas normalmente las iglesias se especializan en atraer a gente que se parece a ellos. Y si usted mira normalmente en nuestras iglesias hay gente que se parece a nosotros, pero cuando hay alguien raro con una pinta extraña, con una forma de vestirse diferente, de una vez lo rechazamos. Como que, uy, no, rompe nuestra costumbre. Y resulta que es importante que nosotros podamos vencer y romper todas esas costumbres y formas que tenemos, ¿cierto?, de hacer las cosas, e introduzcamos algo nuevo para que eso amplíe nuestra visión de a quién podemos alcanzar con el evangelio. Y eso es lo que estaba diciéndole Dios a Pedro. Amplía tu visión, nene. Amplía tu escenario. Hay otro tipo de personas más que las mismas que normalmente tú estás alcanzando. ¿Cómo vencemos la costumbre? La costumbre se vence con corazones que puedan escuchar la voz de Dios, quien desea comunicar la nueva estrategia para hacer las cosas. Así como lo hizo Pedro, escuchó la voz de Dios, y ese encuentro que Pedro tuvo allá le hizo cambiar su pensamiento, porque Pedro era arraigado a las viejas costumbres, y la Biblia registra un hecho en el que él y Pablo tienen un roce, y Pablo le llama la atención porque él estaba predicando, pero también llevando a que la gente se circuncidara, y Pablo le dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, usted pegado a las viejas costumbres, nada, estamos en lo nuevo de Dios. Entonces es muy importante eso. El segundo enemigo del cambio, la costumbre. Tercer enemigo del cambio, la duda, ¿cierto? Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 25. Es un ejemplo muy particular de la duda. Dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás.
Es uno de los textos que más usamos cuando hablamos de la duda. Tomás, el hombre que dudó. Ahora, es muy importante esto porque normalmente cuando hay algo nuevo, hay muchas personas que dudan, no, eso no va a funcionar, no, eso no sirve, o si será cierto. Entonces resulta que tú necesitas llenarte de argumentos en Dios, ¿cierto? Si Dios te habló, si Dios te está mostrando un nuevo camino, si Dios te está mostrando un nuevo escenario, normalmente lo primero que va a venir a la mente es la duda. ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Y el problema con la duda es que si tú dejas que ella permanezca ahí varios días, te elimina la promesa de Dios. Ella se encarga de, así como un virus que entra, ¿cierto? Y la palabra. Y ya, cuando la persona de repente vuelve a recordar lo que Dios le dijo, la nueva estrategia, como que ya no la ve tan gloriosa, ¿no? Mira lo que sucede cuando Dios te habla o cuando se te viene una mente, algo inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que cuando llega por primera vez tú dices, uy, buenísimo, sí, lo vamos a hacer. Y nos ponemos así como el chavo, ¿no? Cuando el chavo le llegaba una idea y entonces sí, íbamos a hacer, y entonces ponemos y traemos y ponemos esto, ¿cierto? Pero de repente al otro día como que uno se pone a pensar, ¿y qué tal que no funcione? Ahí ya la duda entró. O sea, ya no está el mismo entusiasmo, la misma expectativa. Y en los siguientes días, lo mismo. Como que se va perdiendo hasta que de repente al final dice, uy, no, mejor no lo hagamos. No, eso está como complicado. ¿Qué sucedió? La duda se encargó de dañar toda una buena idea que Dios le había puesto a alguien en la mente. Pero cuando la idea viene y tú empiezas a alimentarla con la promesa, sí, yo creo, lo vamos a hacer, y empiezas a escribir y empiezas a complementar, ¿cómo empieza ahora ese proyecto a tomar forma? ¿Cómo vencemos la duda? Mira, viviendo y experimentando lo nuevo. Hay que arriesgarse a probar con ello. Definitivamente todo esto fue de riesgo. O sea, Pedro recibió una palabra, eche de nuevo la red. Dice la Biblia que él ya había ido y había echado la red toda la noche. Maestro, toda la noche estuvimos pescando. Cierto, dudó un poquitico, pero en su palabra echaré la red. Voy a probar con lo nuevo. Entonces, ¿cómo hago para vencer la duda? Probando con lo nuevo, no hay otra forma. ¿Sabían ustedes que muchas de las ideas se quedan acá? Se quedan solamente acá en la duda porque la gente las deja allí, no las saca y solamente allí como que mueren en ese instante y algunos simplemente se quedan pensando, ay, si lo hubiese hecho. Pero bueno, tal vez no era de Dios. Algunos se conforman y meten a Dios en el asunto. Tal vez no era de Dios. No, era de Dios, sino que le dejaste espacio a la duda y ella tomó lugar en tu mente. Pero vamos a vencer toda duda que nos quiera detener en este tiempo. Cuarto enemigo de el avance a lo nuevo, la comodidad. Uy, cómo nos encanta estar cómodos, ¿no? Cómo nos encanta hacer las cosas de la misma manera que no nos genere ningún tipo de movimiento. Lastimosamente hay mucha gente así, y en la iglesia hay gente así. Ustedes, no sé, pero por un ejemplo, ¿no? Digamos, se me viene aquí a mi mente que en algún momento hubo un arreglo en la iglesia cuando nos podíamos congregar, pero normalmente estamos creyendo que vamos a volver a las iglesias. Y alguien amarró un bafle allá con un alambre y todo viejo. Y como funcionó, ay, déjelo, allá está amarrado, déjelo. ¿Cuándo lo cambiamos? Cuando el alambre se rompe y el bafle se cae. Nos acostumbramos o nos acomodamos. Ahora no estamos hablando de la costumbre, sino de la comodidad. Y resulta que cuando nos acomodamos a hacer las cosas así, no estamos caminando la otra milla. Y nos convertimos en siervos inútiles. La Biblia dice que cuando nosotros hacemos algo como nos pidieron que lo hiciéramos, somos siervos inútiles. Dejamos de ser inútiles cuando lo hacemos eso y hacemos algo más. Pero si usted se da cuenta, la mayoría de personas pide hacer algo, pero cerquita. Uy, el grupo bíblico, aquí, el que queda cerca de la iglesia, uy, déjemelo a mí.
No, que hay un grupo bíblico allá por el anillo vial, allá en esas invasiones. Uy, no, no, no. No, no, yo por allá no voy, eso es muy peligroso, muy peligroso. Pero usted sabe que a veces uno va a unos lugares que son peligrosos y allá encuentra que hay una iglesia. Y uno dice, ¿cómo abrieron esta iglesia? Alguien que se arriesgó. Esta mañana estaba en una conferencia con unos pastores y estaban saludando a un pastor que hace trabajo en el Catatumbo. Y yo dije, por un momento, Dios mío, tremendo, trabajar en ese lugar, pero ese pastor eligió estar allá, recibió un llamado. Y uno a veces tan cómodo por acá, ¿no? La comodidad es enemiga del cambio, porque nos encanta estar ahí tranquilos, pero de vez en cuando y muy seguidamente hay que incomodarnos. Cristo se incomodó, dice la Biblia, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo y tomando forma de siervo, ¿cierto? Se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para hacer la obra. Se incomodó todo el tiempo, pero lo hizo por amor a nosotros. Así que es momento de incomodarnos. Posiblemente este tipo de cosas para algunas personas, uy, no, terrible, tanta conexión, uy, no. Pero entonces, importa, incomodémonos. Y si tenemos que incomodarnos más, pues nos seguiremos incomodando, pero la obra de Dios no se puede detener. Hechos capítulo 11, del 19 al 20 dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. ¿Qué sucedió aquí? El Señor Jesús había dicho que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe qué sucedió? Los discípulos no querían salir de ahí, de Jerusalén, ¿cierto? De Judea, no querían salir de ahí. ¿Y qué tuvo que haber? Una persecución. Y la persecución los incomodó y los llevó a salir hasta donde Chipre, Antioquía, pero dice que no anunció hasta el habla a los griegos, y como nos hemos dado cuenta en las cartas de Pablo, llegó a todo Asia. ¿Por qué? Porque hubo una persona que dijo, yo no quiero acomodarme acá. Ay, chévere, todo aquí bonito, pero yo quiero ir más allá, y se incomodó. Pero cuando tú te acomodas con los mismos de siempre, mi papá, esa es una frase que normalmente yo siempre traigo a la escena. Mi papá es un hombre de campo. Mi papá siempre, cuando veía que nada cambiaba y que todo era lo mismo, mi papá decía, los mismos con las mismas. No ha cambiado nada, mijo, los mismos con las mismas. Y sabe que a veces pasa así. Uno ve que en un lugar o en una iglesia o en determinado sitio siguen los mismos. Y que siguen los mismos, haciendo ¿qué? Las mismas cosas. ¡Qué terrible! ¿Cierto? Entonces, definitivamente es muy importante vencer la comodidad. ¿Cómo la vencemos? Saliendo de la zona de comodidad, o como le dicen popularmente, la zona de confort. Ceñidos de osadía y fortaleza para adaptarnos al cambio. Ahora recuerda que la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que arriésgate, sal de esa zona de comodidad y entra a lo nuevo. Y concluyo. La última o el último enemigo del cambio que traigo para decirles en este día es el pesimismo. Lucas capítulo 24, versículo 20, el versículo 21 y luego el 25 y el 27 lo voy a tomar, es el momento en el que los discípulos, el camino a Emaús es esta historia, el camino a Emaús, que van dos discípulos allí y Jesús se aparece. Pero mira la conversación de ellos, la expresión. Muy pesimista, dicen ellos, hablando con Jesús y no se habían dado cuenta que era Jesús. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Mira esa conversación tan pesimista, o sea, diciendo como que nada, él se mostró como el líder, pero al final no era. Y terrible porque ellos le estaban hablando a Jesús mismo. Ahora mira cómo Jesús responde
Estoy usando la traducción al lenguaje actual y me gusta porque mira cómo le responde Jesús. Tan tontos son ustedes que no pueden entender por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. O sea, en otras palabras, los cacheteó. Y ellos estaban ya sumidos en el hecho de que lo mataron, terrible, que ya no se pudo hacer nada, apaguemos y vámonos. Pero Jesucristo le dijo, oígame, ¿qué les pasa? Que es esa actitud tan pesimista la de ustedes. Y créanme que así hay mucha gente. ¿Hay alguien que llega con lo nuevo? No, eso es terrible, ahorita todo está tan complicado. ¿Usted no ha escuchado gente así? Uy, no, ahorita todo sí se puso difícil. No, ahora sí esto. No, no, oígame, deje de hablar así. Que los impíos hablen así, que la gente que no conoce a Dios hable así, pero usted no puede hablar así. Es cierto, hay una condición difícil, pero tenemos un Dios que nos da bendición, que nos da ideas. Tenemos un Dios que nos respalda, que nos bendice, que está ahí de seguro, nos va a poner en nuevos escenarios para traer respuestas, cambio, transformación y para traer libertad en este tiempo. Así que, ¿cómo vencemos el pesimismo? Tomando las promesas de Dios y activándolas a nuestro favor. Así que deje de estar repitiendo lo que otros dicen del escenario en el que estamos viviendo. Sí está complicado, pero a través de Dios nosotros lo vamos a hacer más llevadero. Y este es un tiempo para la iglesia, este es un tiempo para que evangelicemos y después de esto lo que viene es el avivamiento más grande en el mundo entero. Así que vamos a concentrarnos, ¿cierto?, en las cositas. Concluyo con el texto de Efesios capítulo 3, versículo 20, diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios va a hacer cosas grandes, sí, pero con la gente que le permita, ¿cierto?, actuar. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿cuál es el poder que actúa en ti? Puede ser que el poder que actúa en algunas personas sean estos, el temor, ¿cierto?, la costumbre, la duda, la comodidad o el pesimismo. Pero en otros digan, no, en mí no, eso no ejerce poder. En mí ejerce poder es la fe, las ganas de avanzar con lo nuevo de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos levantamos para decirte, Señor, que queremos estar abiertos a lo nuevo, entendiendo que tú eres Dios de cosas nuevas, porque tus misericordias son nuevas cada día. Nos levantamos en el nombre de Jesús para vencer el temor, lo echamos fuera, declarando que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Reprendemos, Señor, todo aquello que nos haya mantenido haciendo las cosas de la misma manera siempre y oramos para que desde el cielo venga un espíritu de creatividad que nos haga vencer las costumbres, ¿cierto? La forma de hacer las cosas siempre y que encontremos, Señor, del cielo una nueva forma de avanzar. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, promesas de Dios vienen a ser respuesta para que nosotros venzamos las dudas. Asimismo, pedimos que nos ayudes a vencer la comodidad que nos ha mantenido estancados y que seamos impulsados, ¿cierto?, con el Espíritu de Dios para arriesgarnos al nuevo escenario y que venzamos todo pesimismo, Señor, y nos alimentemos de tu palabra. Tomamos tus promesas y las activamos a nuestro favor. Yo bendigo cada persona que estuvo esta noche en esta conexión, declarando que se preparan para lo nuevo, sin temor y sin miedo y sin ninguna de estas actitudes, sino con una actitud de guerra, con una actitud de bendición, con una actitud de avanzada. En el nombre de Jesús, amén y amén.